El secreto para una vida plena. Acompáñeme a Mateo 7:21. Mateo 7:21. Yo hice la tarea y les traje cada versículo en una presentación con algunas palabras que saltan de pronto y que nos van a traer luz al mensaje de hoy. ¿Está bien? Entonces le ponemos atención. Usted puede subrayarlo ahí en su Biblia. Dice así: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Estas son las palabras de Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, por el tesoro que nos has dejado. Señor, ahora que esa palabra sea semilla, sea sembrada en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a ser receptivos a tu palabra, que tu palabra germine, dé fruto, transforme vidas, sane vidas, limpie vidas, en el nombre de Jesús, y todo esto para la gloria de tu nombre. Así lo pedimos, Señor. El secreto para una vida plena. El secreto para una vida plena. Esto es un mensaje que he estado masticando ya por varias semanas. El Señor me ha venido enseñando y estoy muy expectante porque ha venido a transformar muchas cosas de mi vida diaria, de mi vida espiritual, y quiero compartirlas con ustedes. Me he dado cuenta que cuando describimos, o la mayoría de personas cristianas podrían describir el caminar de una persona en la vida de Cristo, podría decir que cuando no anda muy bien, dicen que es una persona carnal, ¿cierto? ¿Han escuchado ese término? Y cuando usted lo ve orando mucho, llega mucho a la iglesia, usted describe a esa persona que posiblemente podría ser una persona espiritual. Y siempre pensamos que solamente hay estas dos opciones. Pero muchos de nosotros, por lo menos yo, estuve equivocado por mucho tiempo pensando en que o uno era carnal o uno era espiritual, y ahí hay dos grupos, ¿verdad? Y nunca vamos a llegar a entender lo que significa vivir una vida plena espiritualmente hasta que entendamos que hay tres grupos, tres formas distintas de vivir la vida cristiana. Y esta podría ser la razón de que a veces nos levantamos muy emocionados los domingos en la mañana y de lunes a viernes pasamos deprimidos. Entonces, no solemos preguntarnos por qué nos pasan este tipo de cosas, mayormente entre semana. Como que se nos bajan las pilas, no tenemos la misma emoción que tenemos cuando nos levantamos para venir a la casa de Dios, a adorarle. Y quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 5:23. Me ayudan un poquito más con el monitor, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así, nueva traducción viviente: ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Que todo, dice, su espíritu, su alma y su cuerpo se mantengan como sin culpa. Me está diciendo que hay tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Se mantengan sin culpa hasta que Jesucristo vuelva. Dios es Trinidad, usted y yo lo sabemos. Son tres personas, un solo Dios: Dios, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. El ser humano son tres partes en una persona. Según Tesalonicenses dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y dice que estas tres tienen que mantenerse sin culpa hasta que Jesucristo venga. Entonces, como estábamos hablando ahora, una persona que está gobernada por las pasiones del mundo, por las pasiones de su cuerpo, de su carne, es una persona carnal. Una persona que está dirigida por el Espíritu Santo es una persona espiritual. Pero en medio de estas dos,
Hay personas que son dirigidas por el alma, influenciadas por su personalidad, y podríamos decirlo, no sé si está bien, si está correcta esta palabra, pero son personas, no son personas carnales ni espirituales, sino personas almáticas, dirigidas por su alma, influenciadas por su personalidad, influenciadas únicamente por sus emociones, por sus pensamientos, almáticas y no espirituales. Y aquí es donde se gesta un gran engaño para muchos de nosotros, porque vivimos una vida influenciada por nuestra alma y pensando que estamos viviendo una vida espiritual. Y ahora, de eso quiero hablar un poco hoy. Y quiero que vayamos buscando el libro de Hebreos. Y como dice el libro de Hebreos, hoy vamos a masticar un poquito de carne. Vamos a comer un poquito de alimento sólido. Dice el libro de Hebreos: hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, algunos necesitan que vuelva a enseñarles, dice el escritor de Hebreos, como las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Y esto podría ser una decepción de Dios como Padre para nosotros como sus hijos, como lo podría tener cualquier padre acá, que puede tener un niño de 10 años y que todavía quiere estar tomando leche y no quiere alimento sólido. Eso me está diciendo el libro de Hebreos. Hace tiempo que ya ustedes, más bien, en lugar de estar buscando solamente en Google las promesas de Dios para sentirme bien, deberíamos de profundizar en todos los pasajes. Y no solo eso, estudiarlos, entenderlos, pedirle revelación al Espíritu Santo y poder tener la capacidad de enseñárselo a otros. Eso me dice el libro de Hebreos. Así que hoy vamos a masticar un poquito de ese bistec, pero es un bistec suavecito. Lo dejé marinando toda la noche. Primera pregunta de la mañana: ¿hace cuánto usted aceptó al Señor Jesucristo? Si usted ha nacido de nuevo, si usted es una persona que aceptó a Jesucristo hace más de 2 años, entonces deberíamos de estar buscando el alimento sólido de la palabra. No, como le dije la vez pasada, estar llamando a la radio para que le den ¿cómo se llama? El versículo de la semana, o que me den una bendición. Acompáñeme a Hebreos 4:12. Hebreos 4 dice: la palabra de Dios vive y es poderosa. Y ahorita nos van a dar luz a esto que estoy hablando. Dice que es poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo, y esta palabra, esta versión de palabra de Dios para todos, trae la palabra exacta traducida del original. Dice que divide. No sé, en otras versiones dice que corta, creo, el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Pero dice que la palabra viene y hace una división entre el alma y el espíritu. Y es un pasaje posiblemente conocido por muchos. ¿Quién ha escuchado tal vez en otra versión? Sí, claro, muchos de nosotros. Pero no solemos, o por lo menos yo no solía, tomar este tipo de pasajes que, ¿verdad?, no son tan fáciles de digerir, y exprimirle todos los tesoros que Dios plasmó en su palabra. Tenemos que estudiar un poquito más, dedicarle un poquito más de tiempo. ¿Qué significa que la palabra de Dios penetra tan profundo que divide el alma? ¿Qué significa? ¿Usted podría explicarle eso a alguien? Si tenemos cierta cantidad de años de haber entregado la vida a Jesucristo, deberíamos de reflexionar si podemos compartir este tipo de pasajes a alguien. ¿Qué tipo de pasajes profundizamos? ¿En dónde nos detenemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Veamos otro pasaje. Juan 1:14 dice, nos va a seguir dando luz a esto que dice que la palabra divide el alma y el espíritu. Dice
Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a habitar, vino a vivir entre nosotros. Este vino a vivir viene de la palabra, este habitó viene del griego eskenó, que se deriva de la palabra eskenos, que significa tabernáculo. Entonces podríamos decir, entonces la palabra se hizo hombre y se hizo un tabernáculo entre nosotros. Y es interesante que el escritor de este libro pusiera esa palabra porque nos quería hacer recordar el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Han estudiado, han por lo menos leído el libro de Éxodo, donde sale toda la descripción del tabernáculo? Donde se toman como entre 10 y 15 capítulos enteros para explicar el tabernáculo. Bueno, este pasaje hace referencia al tabernáculo. Dice que Jesús se hizo hombre y vino e hizo un tabernáculo en medio de nosotros. ¿Y qué significa que hizo un tabernáculo en medio de nosotros? Bueno, luego en sus casas ustedes pueden apuntar ahí Hebreos capítulo 9, que no es un pasaje muy conocido por muchos porque habla del tabernáculo. Solemos brincarnos esos pasajes. Hebreos capítulo 9 no es un pasaje conocido, pero nos puede dar un poco más de luz. ¿Y por qué no nos detenemos en ese tipo de pasajes? ¿Se ha preguntado usted? Porque no nos gusta mucho el alimento sólido. Nos gusta lo que nos hace sentir bien, lo que me llena en mi necesidad. Pero cuando hay algo que salta y está demandando de mí algo para un cambio, mejor paso de página y vámonos a lo fácil. ¿Sí o no? No logramos como detenernos y ver qué es lo que el Espíritu nos está hablando para que transforme y sea un rema en nuestra vida. Dice que Jesús hizo un tabernáculo en medio de nosotros. O sea que Jesús, además de venir a la tierra para morir en una cruz, Jesús vino a cumplir un plan mayor. Y tal vez usted pueda decir, ¿cómo? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? La mayoría podríamos decir, bueno, vino a morir en una cruz y a salvarnos. Bueno, eso fue apenas el principio del propósito. Pero Jesús vino a cumplir un plan mayor que eso. Vino a hacer algo más profundo que eso. Vino a darnos un ejemplo de cómo Dios espera que usted y yo nos comportemos todos los días. Y Primera de Juan 2:6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Si usted y yo decimos que somos cristianos, entonces tenemos que vivir como Cristo vivió. Y muchos tal vez podrían decir, bueno, yo trato de parecerme, pero vivir como Cristo vivió es literalmente imposible. Y déjeme decirle algo, sí, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible vivir como Cristo vivió. Para ser cristianos tuvimos que haber nacido de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo es bautizado con el Espíritu Santo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no está seguro de eso, entonces vayamos a Romanos 8, que es un pasaje que debemos acudir si en algún momento dudamos de eso. Dice Romanos 8: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra que no pertenecemos a Cristo. Pero ser bautizado con el Espíritu Santo no significa que somos llenos del Espíritu Santo. Y algunos se me queda viendo así como, ¿qué es lo que está diciendo? Usted le entrega su vida a Jesucristo, usted es salvo, se bautiza en agua, el Espíritu Santo lo bautiza, entra a vivir usted, pero no necesariamente usted y yo estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Se obtiene el Espíritu Santo
Pero otra cosa es la llenura, estar constantemente llenos, dirigidos por el Espíritu Santo. Y hoy quiero seguir hablando de esto. Vamos a ver el tabernáculo. Volvamos al tabernáculo. Les traje un tabernáculo. Ustedes, algunos posiblemente han visto muchas fotos. Esta, espero que los de atrás puedan verla. Esta es la entrada, ¿verdad? Esta parte es el atrio. Acá esta parte, otra parte, acá hay otra cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Son tres partes, ¿se acuerdan? Está el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En esta parte era donde se hacían los sacrificios. En esta parte es el lavatorio. Entraba por medio de un velo, de una cortina, al lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar. Y aquí estaba el candelabro, el altar de los panes, el del incienso. Y había otro velo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año. Y ahí estaba el lugar más santo para el pueblo de Israel. Ahí es donde estaba el arca del pacto. Ahí donde Dios moraba, donde Dios descendía y nada más tenía conexión con el sumo sacerdote. Ahora, bueno, lo traje así para que lo viéramos de una forma plana. Los versos anteriores decía que el tabernáculo es atrio, lugar santo y lugar santísimo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y esto significa las palabras de Jesús, las palabras del pasaje que dice que Jesús vino a ser un tabernáculo en medio de nosotros. Entonces tenemos tres partes igual. Una visible, que era el atrio. ¿Se acuerdan del atrio? Esta era la parte visible, es donde tenían acceso para poder hacer los sacrificios. Pero ya entrando acá, solo los sacerdotes, y luego acá solo el sumo sacerdote. Entonces nosotros tenemos tres partes igual. Una parte visible, el alma que se asemeja al lugar santo, y el espíritu que se asemeja al lugar santísimo, que es lo más profundo del ser, donde mora el Espíritu de Dios. Ahora, quiero hablar rápidamente. Esta parte de acá, el lugar de los sacrificios, el atrio en sí, ¿qué simboliza? El atrio simboliza la salvación de los cristianos, porque aquí Jesús, esto simboliza el Calvario, donde Jesús murió por nosotros. Acá nos bautiza, en el lavatorio nos bautiza con agua. Somos bautizados, demostramos, somos, vamos a ver, un testimonio delante de la gente cuando somos bautizados de que morimos al viejo hombre, nos levantamos de las aguas a vivir nuevamente una nueva vida. Y el Espíritu Santo nos bautiza igualmente. Ahora, cuando ya somos salvos, entramos al lugar santo y empieza nuestra vida de servicio. Usted empieza a relacionarse con la gente en la iglesia, empieza a los panes, la mesa de los panes simboliza a Cristo. Todo esto simboliza a Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Él simboliza la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? La mesa del incensario, o el del incienso, perdón, simboliza la adoración, la devoción, la oración que usted y yo hacemos diariamente. Y el candelabro simboliza a Cristo alumbrando en nuestra vida y nosotros siendo testimonio, siendo luz para el mundo. Pero no nuestra luz, la luz de Cristo alumbrando, porque esta parte era oscura, solo el candelabro podía alumbrar esa parte. Y era tarea de los sacerdotes estarle poniendo aceite para que la luz siguiera alumbrando. Esa misma tarea nosotros la tenemos, de estar llenándolos del Espíritu Santo para poder seguir alumbrando la luz de Cristo. Una vida de servicio, una vida de salvación. Usted y yo podríamos ser salvos, podríamos tener una vida de devoción. Usted y yo leemos la Biblia diariamente, oramos, pero no hemos llegado al lugar
santísimo. O sea que usted y yo podemos tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, y aún así no estar en el lugar santísimo. Y yo dije, wow, qué equivocado he estado, Señor, porque pensaba que me esforzaba por orar y ya me sentía el más espiritual, porque leía todos los días. Pero había un gran velo que impedía que las personas pasaran al lugar santísimo. Y ahora conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Conocemos a Jesús como el que nos bautiza. Pero hoy quiero presentarles a Jesús con un nuevo título. Un nuevo título que ha revolucionado mi vivencia cristiana. Vayamos a Hebreos 20 para poder seguir adentrándonos en el tabernáculo. Vamos a conocer a Jesús con una forma distinta. Yo no sé usted, pero a mí me encanta la Biblia y yo aquí la estoy pasando de maravilla. Me encanta estudiar. Hebreos 6:20 dice que Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Algún título que le han dicho? ¿Usted conoce a Jesús como precursor? Tal vez lo ha escuchado en otro sentido, pero aquí dice que Jesús entró por nosotros como precursor. Y para saber qué fue lo que hizo como precursor, vayámonos al texto anterior. Verso 19 dice que Él entró, penetró en el velo, entró hasta detrás del velo. ¿Y qué significa precursor? Precursor en el diccionario dice el que inicia o introduce una idea o una teoría que se desarrollará en un tiempo futuro. Jesús estaba iniciando como precursor, pasó detrás del velo, estableció esta idea, esta teoría que usted y yo íbamos a desarrollar en un tiempo futuro. ¿Y qué significa eso? Tal vez ahorita están diciendo, bueno, pero es demasiada información. Bueno, ya vamos a ir entendiendo un poco más. Entonces, ¿cómo fue? ¿Dónde fue que Jesús entró como precursor? Detrás del velo. Dice que rasgó el velo. El velo era lo que detenía, lo que nos detenía, lo que imposibilitaba que viviéramos la presencia de Dios las 24 horas. Y ahora, volvamos a Hebreos 4:12. Recuerden que el Espíritu Santo, el lugar santísimo, lugar santo y atrio, espíritu, alma y cuerpo. Dice que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios vive y es poderosa, lo acabamos de ver, dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, y dice que penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. ¿Y qué es lo que significa que divide? ¿Qué es esa división? ¿Qué es ese velo? ¿Qué significa ese velo en nosotros? ¿Cómo podríamos aplicar ese velo en nosotros? Bueno, lo que significa ese velo en nosotros está en Gálatas 5:17. Ese velo es lo que nos separa. ¿Se ha sentido usted que a veces los fines de semana usted viene y recibe palabra, está en el culto, se siente lo más espiritual, pero entre semana la pasa horrible? ¿O solo a mí me pasa? Bueno, el sumo sacerdote solamente una vez al año. Imagínense qué triste. Imagínense lo que vino, la bendición que nos vino a dar Jesús para poder disfrutar todos los días, en todo momento, la presencia de Dios. ¿Y cuál es ese velo que usted y yo tenemos que nos impide disfrutar la presencia de Dios? Dice que la naturaleza pecaminosa, dice esta versión, otras versiones dicen la carne o el cuerpo, desea hacer el mal, lo que precisamente que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas están en constante lucha
Hay una lucha en nosotros. Dice que la naturaleza pecaminosa, la carne y el espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Que el Espíritu de Dios está en lucha con nuestro cuerpo? No, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es algo más profundo que nuestro cuerpo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, este pasaje dice que la palabra de Dios dice que hay una división que divide el alma y el espíritu. Y este velo nos impide estar disfrutando de la presencia de Dios. ¿Se ha preguntado entonces por qué la pasamos tan deprimidos entre semana? Cuando Jesús rasgó el velo, no solo nos dio el derecho de ser llamados hijos, de llamar a Dios como nuestro Padre, sino también nos dio el privilegio de establecer una conexión directa, sin interrupción, del Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Y no es para entrar y salir, es para permanecer dentro del lugar santísimo. Es tener libre acceso. Le damos gracias a Dios por la salvación, ¿sí? Por el Calvario, por haber muerto por nuestros pecados. Le damos gracias a Dios por ser nuestro bautizador. Nos bautizó en agua, nos dio el Espíritu Santo. Pero hoy quiero que conozcamos a Jesús como nuestro precursor. Y esto, en semanas atrás, no muchas, ha causado un cambio en mí que ustedes no saben. El Espíritu tuvo que quebrarme para darme cuenta de la hipocresía que tenía yo, que intentaba hacer las cosas bien, pero necesitaba hacer un esfuerzo mayor. En Hebreos 10:20 dice que por su muerte Él abrió un nuevo camino, o sea, se hizo el precursor de nosotros, nos dio un camino que le da vida a través de la cortina del lugar santísimo, a través de ese velo. Y veamos lo que significa en nosotros. Bueno, ok, ya lo leímos. ¿Qué significa? ¿El Espíritu está en contra de nuestro cuerpo? No, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el velo es los tambores, nuestra voluntad, nuestra propia voluntad, obstinada y egoísta voluntad. Es con lo que todos acá nacemos, con lo que cada niño nace. Es una voluntad obstinada que va en contra de los padres, que quieren hacer lo que ellos quieren para satisfacer sus propias necesidades. Es ese velo enorme que nos hace que no podamos vivir bien una vida plena espiritualmente. El apóstol Pablo decía: yo quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Oiga, el apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, decía: no quiero hacer el mal que está en mí. No, yo no quiero hacer lo que está mal, pero aún así lo hago. El apóstol Pablo. Y usted y yo vamos a jugar de espirituales. El velo nos impide que entremos libremente, que vivamos una vida plena en el Espíritu. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestros pensamientos están en el alma. También nuestra personalidad. Algunos son introvertidos, ¿verdad? No les gusta como que los salude mucho, sino que así de lejitos. Otros son extrovertidos, vienen y le pegan a uno así, lo desarman, y son ese tipo de personas que abrazan a todo mundo. Pero hasta que dejemos al Espíritu Santo ir más profundo que eso, que nuestros pensamientos, que lo que uno piensa que está bien, que nuestros deseos. Yo no estoy diciendo que ignoremos el alma. No, usted tiene que venir con su cabeza, con sus pensamientos a la iglesia. Tiene que venir con sus emociones, porque usted también puede emocionarse en el culto, claro, y alabar y glorificar el nombre de Dios. Tiene que emocionarse.
usar su razonamiento para entender la palabra, usar el alma, sí, también lo tiene que hacer, pero tenemos que ir más profundo que eso para experimentar la verdadera vida en plenitud. La pregunta acá es, a ver qué piensan ustedes. ¿Jesús vino a este mundo con su propia voluntad? ¿Sí o no? Quiero escuchar. Jesús tenía voluntad propia. ¿Qué piensan? Sí. Jesús tenía voluntad contraria a la del Padre. Algunos se van a asustar, pero sí. ¿Por qué? El Padre quería que Jesús tomara de la copa. ¿Sí? Jesús quería tomar de la copa. Las dos voluntades iban igual. Él fue honesto. Y no hay pecado con ser honesto. No hay pecado con decirle a Dios cómo uno se siente. Señor, no, me cuesta perdonar. Señor, no me siento muy bien de esta forma. No ser hipócrita. Padre, dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, no tengo ganas de hacer esto que me estás enviando, pero si es tu voluntad, la haré. Jesús tenía una voluntad diferente al Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía voluntad humana. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y esto fue una de las humillaciones más grandes que Él pudo haber recibido. Porque si Él no hubiera tenido voluntad propia, entonces no hubiera sido humano. No hubiera sido como nosotros y no nos hubiera dejado su ejemplo a seguir. Posiblemente le hubiéramos dicho, no, Jesús, como usted nunca tuvo voluntad, entonces ¿para qué te voy a seguir? Si todo lo estás haciendo robótico. ¿Se ha preguntado usted cuál fue el propósito mayor por el cual Jesús bajó del cielo? ¿Cómo podría decirle a usted a una persona? Si alguien le llega y le pregunta, ¿para qué Jesús bajó del cielo y vino a la tierra? Posiblemente usted le diga, para salvarlo a usted y a mí. Pero voy a leerles unas palabras que un pastor dijo, que es la autobiografía de Jesús. El propósito mayor, palabras de Jesús verbalizando su autobiografía. ¿Qué es lo que dice? Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad. ¿Lo ven? Sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Para hacer la voluntad. No solo vino a salvarnos, sí, gracias a Dios por eso. Vino a hacer algo más profundo que eso. Vino a darnos un ejemplo mayor que eso. Vino a negar su propia voluntad y a hacer la del Padre que lo envió. ¿Y por qué tuvo que negar su propia voluntad? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Bueno, en el cielo Él, el Padre y el Espíritu Santo tenían su propia voluntad, pero cuando bajó se humilló y tomó voluntad humana, tomó voluntad propia. Y eso para mí es humillante y eso me quebró entre semana. Entender eso me quebró. ¿Cómo vino y se hizo hombre y adquirió una voluntad egoísta, una voluntad quebrada, humana? Era parte de su humillación. Para ser ejemplo de nosotros, para que usted y yo lo viéramos, lo leyéramos y nos sirviera como ese precursor para ir a ese camino que Él trazó. Vivir una vida con rendición de una voluntad del Padre. Si logramos entender esto, de fijo lo vas a empezar a amar más. Yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad. Palabras de Jesús. Ahora, este es el secreto de una vida plena, de una vida espiritual plena. A diferencia de una vida guiada por el alma. Y no hay nada malo, como les dije, de que ustedes usen sus pensamientos y sus emociones. Jesús también las usó. Jesús las usó para
transmitirnos su palabra. Su palabra es tan sencilla que cualquier niño podría leerla, pero tan profunda que pasamos años investigando un verso. Jesús usó sus emociones. Él sintió, Él lloró, Él se enojó, Él sintió compasión, se alegró. Nosotros necesitamos nuestra alma, nuestras mentes, nuestras emociones, pero podemos tener una vida de devoción de la palabra, una vida de oración, y aún así no tener una vida espiritual. Sí, yo también me quedé así mudo, porque dije: Dios, perdóname, perdóname, porque yo pensé que estaba siendo un ejemplo para muchos, pero me falta un montón. Personas que oran todos los días, leen la palabra, comparten la palabra y no viven en el lugar santísimo. Ahora, yo me creía muy espiritual vamos a ver cómo lo digo. Pensé que había adquirido mucho conocimiento de la Biblia en poco tiempo, y así yo creo que a muchas personas les pasa, pero el hecho de que sepamos mucho de la Biblia no nos hace espirituales tampoco. ¿Por qué? Porque le tengo una mala noticia: el diablo se sabe más la Biblia que usted y yo. Perdemos en un concurso de Biblia con el diablo. Esa es la realidad. Y la Biblia, en lugar de hacernos orgullosos, más bien debería estar haciéndonos humildes y sentir que cada vez necesitamos más de Dios, cada vez necesitamos más de su palabra, cada vez necesitamos más de su revelación, cada vez necesitamos congregarnos más, no solo de vez en cuando, ir más allá del velo, ir más allá del velo. Jesús, como precursor, entonces nos abrió el camino, y no estoy diciendo que, como les dije, dejen su mente en la casa, no, siempre tráiganla, pero Él se dejó guiar por el Espíritu, hizo la voluntad del Padre y entró detrás del velo. Y si dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, controle nuestra mente, entonces la usamos, pero dejamos que controle nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y decirle el no a nuestra propia voluntad, entonces significa que después de leer la Biblia y estudiar la Biblia, después de emocionarnos los domingos levantando las manos y venir, ¿verdad?, los demás días podamos vivir una vida en el Espíritu. O sea, que de lunes a viernes dejemos de estar deprimidos. Que cuando usted y yo nos pitan en la calle, se nos meten, se saltan un semáforo, de su boca diga: Señor, ayúdame a perdonarlo. Y no que se cuelgue del pito, porque algunos se soldan, parece que se soldan del pito y dejan salir lo que hay en su interior. Poder controlarse, poder dejar el Espíritu Santo que lo controle, que nos controle. Aún así, cuando a mí me han sacado el dedo muchas veces y a uno le dan ganas como de, ¿verdad?, cortarle el dedo. No, someterse al Espíritu y decir: Dios, ayúdame a amarlo. Y no podemos hacerlo solos. Necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Cuando tengamos alguna conversación que no es correcta, usted pueda detenerse, irse del lugar, o simplemente alejarse de personas que le están impidiendo que usted viva una vida espiritual, una vida en rendición de la voluntad, haciendo lo que el Padre espera de uno. Someto mi voluntad y que yo pueda decir no a la tentación. Eso significa ir detrás del velo. Como decía el apóstol Pablo,
todos los días muero. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Cada día niego mi voluntad. Yo a veces quiero hacer esto, pero no, Señor, hago tu voluntad. La pregunta es, ¿quieres ir detrás del velo hoy? ¿Quieres empezar a vivir una vida detrás del velo? ¿Sabes? ¿Te has preguntado qué beneficios trae esto? Hacer la voluntad de Dios. ¿Se ha preguntado? El salmista lo sabía muy bien. David lo sabía muy bien. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, dice. En tu presencia soy plenamente feliz. En tu presencia soy plenamente feliz. Y a tu lado soy siempre dichoso. Así que podría estar en escasez, pero en tu presencia soy plenamente feliz. Podría tener alguna enfermedad, pero en tu presencia soy plenamente feliz. Podría estar pasando algo en mi matrimonio, pero en tu presencia soy plenamente feliz. Necesito un milagro en mi vida, pero en tu presencia soy plenamente feliz. No tengo trabajo, pero en tu presencia soy plenamente feliz. ¿Cómo podemos probar si estamos viviendo en la presencia de Dios? Entonces, nos podríamos preguntar, ¿somos plenamente felices? Tal vez ahí está la respuesta en la llamada. Tengo que examinarme todos los días. Tenemos que vivir una vida de estar examinándonos, dejar que el Espíritu nos examine, ser sinceros. Si no estoy viviendo una vida plenamente feliz, o sea que vengo y me levanto los domingos bien, pero el lunes me levanto mal pensando en todo lo que me agobia. Si no estoy viviendo plenamente feliz, es que posiblemente retrocedí y estoy viviendo solamente en el lugar santo. Tengo una vida de oración, tengo una vida de devoción, sirvo en la iglesia, pero no estoy viviendo detrás del velo. Y no le estoy diciendo que servir sea malo, ni leer sea malo, ni orar sea malo. Se necesita, obviamente, para llegar al lugar santísimo. Pero nos podemos quedar atascados ahí y no estar viviendo una vida espiritual plena. Entonces, no estoy siendo como Jesús y no estoy negando mi voluntad. Y esta es la razón por la cual nos desanimamos fácilmente nos deprimimos, nos enojamos en nuestras familias, con nuestras parejas, con las personas que nos topamos, que van en contra de nuestras ideas. O pasamos melancólicos, o sea que pasamos tristes todo el tiempo, nos victimizamos, somos inestables en nuestras áreas, tenemos una actitud difícil, somos personas difíciles, muchos podríamos ser hipócritas y aún así no se sienten tan mal, inconstantes al congregarse. Me congrego cuando siento, hoy siento de Dios congregarme. No toman en serio su crecimiento espiritual. He escuchado testimonios de que se meten a los discipulados emocionados, usan su alma, sus pensamientos, se emocionan, quiero ir a aprender, y les dejan una tarea y la hacen 5 minutos antes, o no la hacen. Estoy siendo sincero, estoy hablando la verdad, estoy tratando de hablar la verdad con amor, pero es la verdad no cambia. Y hasta que no entendamos esto, vamos a tener una vida almática, pensando que tenemos una vida espiritual. No nos involucramos en servir a la iglesia. Tenemos años de venir a la iglesia, nos gusta recibir, pero no buscamos involucrarnos. No diezmamos fielmente en su tiempo, porque aquí se pagan las cosas a tiempo. Nos cuesta ofrendar, nos cuesta desprendernos, nos ganamos un dinero y pensamos en gastarlo antes de darle a Dios su parte. No tratamos a los demás con dignidad. Yo fui así por mucho tiempo, un cristiano típico, nacido de nuevo, cristiano típico, entusiasmado para venir a adorar los domingos, pero deprimido de lunes a viernes. Y Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ahí dice que con el alma,
vendrá el tiempo. No había pasado esto. Vendrá el tiempo, dice, y ahora es. Este fue el privilegio que nos dejó el Pentecostés. La hora viene, todavía no ha venido. El velo no se había rasgado en ese momento. Y cuando Jesús muere, el velo es rasgado, nos da acceso libre. Dice el pasaje que cuando ese momento viene, que ya pasó, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que si están los adoradores en espíritu y en verdad, también están los adoradores almáticos y falsos. Wow. Si usted y yo no somos adoradores en espíritu y en verdad, estamos únicamente usando nuestra alma y somos falsos. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino y hágase mi voluntad. Y hágase tu voluntad. Venga, todo lo que se hace en el cielo, enséñamelo para hacerlo acá en la tierra, para que se haga tu voluntad. Eso significa eso. Y quiero ir terminando. Voy a darles otro ejemplo. Mateo 7:24. Yo sé que traje mucho, pero para eso venimos a la iglesia, a compartir la palabra, ¿sí o no? Me encanta. Yo por mí traería 50 versículos, pero también me limitan un poco ahí. Solo me faltan 45. No, mentira. Mateo 7:24-27 dice: por lo tanto, todo el que escucha, esta es otra versión. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras, sí, o escucha mi enseñanza. Todo el que oye estas palabras, o sea, el que lee la Biblia, porque, o el que se congrega, porque ¿dónde va a escuchar la palabra de Dios? Todo el que oye estas palabras, el que se congrega, el que se emociona inclusive con la palabra y las pone en práctica, el que hace, o sea que el que escucha la palabra, viene a los cultos, la lee en su devoción, pero la pone en práctica, ejercita su voluntad, muere a su voluntad y hace la del Padre. Entonces dice el Señor, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y esto Jesús lo dijo al final del Sermón del Monte, donde decía: bienaventurados los que buscan la paz, los pacificadores, dichosos son ustedes los que buscan la paz. Y donde decía: amen a sus enemigos. Eso usamos la mente, usamos el alma, lo entendemos, amar a nuestros enemigos. Tal vez no nos emocione mucho hacerlo, usamos el alma, pero como dijo Cristo, tengo que ponerlo en práctica. Señor, no me siento hoy con ganas de amar a mis vecinos, porque toda la madrugada pasaron con música, cantando karaoke, y me llegaban unos olores que no sabía si estaba, en dónde estaba. Estoy haciendo catarsis porque eso me pasa. Señor, ayúdame a amar a mis vecinos. Entonces, este hombre construyó su casa sobre la roca. Dice que cayeron las lluvias, crecieron los cielos, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Dice, pero todo el que oye estas palabras, o sea, las personas que se congregan regularmente, se emocionan en las prédicas, levantan las manos, leen su Biblia, pero no las ponen en práctica, es como un hombre necio, un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó. Empieza a derrumbarse. Empezamos la semana como a sentirnos, y grande fue su ruina. Ahora, yo pensaba que eran un lugar desierto donde había arena y otro lugar donde habían piedras. Entonces este dice, voy a construir aquí, y este voy a construir acá. Pareciera, ¿no?, que son dos lugares diferentes, pero Lucas 6 me dio luz a esto. Lucas 6:48 dice: se parece a un hombre sabio que al construir una casa
cavó bien hondo, mismo lugar, pero cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Ve el dibujito que les trajimos. Es el mismo lugar. El hombre sabio cavó bien hondo. Esa es la diferencia. Podríamos decir que la arena es nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestra alma, y el espíritu es la parte de la roca. Ahora, para poder llegar a donde está el espíritu, se requiere todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, se requiere tus recursos y se requiere de tu valentía. Se requiere de rasgar ese velo, se requiere de quebrar nuestra voluntad para no ser inestables, para no perder la fe tan fácilmente, para no deprimirnos ni estarnos quejando de todo, para no escoger si venir un domingo o no a la iglesia, para las personas que dejan de servir de un pronto a otro en la iglesia y simplemente dejo eso botado y ya. Porque construyen en la arena, construyen en la arena. Pasamos leyendo y escuchando la Biblia, pero no la ponemos en práctica. Cuando la prueba viene, cuando te viene una prueba, entonces, ¿qué pasa? La casa colapsa. Porque estamos cimentados sobre la arena. No dejamos al Espíritu profundizar en nuestra vida, no rendimos nuestra voluntad. Entonces, cualquier cosa que nos pase, nos sentimos, ¿verdad?, torcidos, impotentes. Pero en el mismo lugar, la persona que tomó todo su tiempo, tomó sus recursos, tomó su esfuerzo, tomó valentía, construyó sobre la roca, y la casa está cimentada sobre algo inconmovible. Y de esto se trata el discipulado. Yo por mucho tiempo pensé que yo iba a ser llamado a ser evangelista e ir a campañas y todo eso. Me encanta todo eso, y ver muchas almas recibir a Jesucristo, pero creo que mi llamado es más a ser discipulador. ¿Por qué? Gracias a Dios por los evangelistas, por esas personas que hacen campañas como Billy Graham, Charles Finney, un montón de avivadores que trajeron miles de personas a Jesucristo, a los pies de Cristo. Pero después de eso, ¿qué se hacen las personas? Hay que discipularlos. Tienen que seguir una vida de discipulado. Y hay un pasaje donde Jesús habla del discipulado, que habla de calcular el costo, que habla de calcular el costo de seguirle. No es que simplemente uno dice: Señor, quiero seguirte. Bueno, Jesús dice eso: antes de construir la casa, siéntate un momento, reflexiona y calcula el costo. Calcula el costo para ver si estás dispuesto a dar tu tiempo, tus finanzas, tu energía, tus emociones para mí. Porque es más barato construir sobre la arena, venir de vez en cuando a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, pero seguir haciendo yo todos los días lo que yo quiero, lo que me da la gana. Es más barato, porque no te costará nada. Cimentar la casa sobre la roca te costará todo. Los evangelistas dicen: ven y acepta a Jesús, y gracias a Dios por eso. Pero yo soy de las personas que le dicen: siéntese un momento y calcule el costo. Calcule el costo para ver si usted puede dar la talla para servir a Jesús. Y esa es la razón por la cual muchos dejan de servir en la iglesia. Porque es una vida de sacrificio, de morir, de cumplir la voluntad de Dios. Calcule el costo. Y después de unos días de estar pensando, dígame si quiere servir.
para que no lo hagamos por emoción. He visto muchos entrar al atrio, ser salvos. He visto muchos que leen la Biblia, oran todos los días y quedarse ahí. Pero hay que ser llenos del Espíritu Santo para ser discípulos y poder atravesar ese velo, quebrar nuestra voluntad, porque solo así vamos a poder tener una vida estable en nuestra familia, una vida espiritual, una vida matrimonial estable. No es que no vas a tener problemas, es que eso te va a sostener. Y esta es la respuesta de muchísimas preguntas que yo le tenía a Dios. ¿Por qué personas que se decían llamarse cristianas enseñaban en una tarima y están atascadas en adicciones? Personas que enseñaban en un púlpito y ahora se declaran homosexuales libremente en sus redes sociales y le hacen la invitación a vivir en libertad porque es de parte del Señor. Esta es la respuesta de cómo las personas en otras iglesias manipulan el evangelio para comprarse sus caprichos, comprarse los carros más lujosos, andar en jet, comprarse hoteles. Esta es la respuesta por la cual muchas personas confiesan sus pecados en Instagram y en Facebook, pero no para que Dios los escuche, porque Dios no tiene Facebook hasta, bueno, por lo menos hasta el día de hoy yo sé que Dios no tiene Facebook ni Instagram, sino para que tener la aprobación de otros y poder después pecar libremente, para no sentir tanta culpa, porque ya me liberé de esto, lo sigo haciendo, pero ya me liberé, ustedes saben cómo soy y así soy. Y el Señor me ama. Sí, el Señor te ama, pero así no te va a salvar. Personas que sirven en la iglesia o vienen regularmente a la iglesia y llegan a la casa y agreden a sus familias verbalmente, o los ignoran, o físicamente, emocionalmente, y después vienen a la iglesia y deme la mano para que vean que somos un matrimonio de verdad. Personas con doble vida. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que hay muchas personas siguiéndolos. Personas que, y lo voy a decir aquí, lo siento, personas que pasaron por esta tarima. ¿Y dónde están hoy? Personas que aún así los siguen y no se dan cuenta que nunca los van a llevar a un nivel espiritual, a vivir una vida espiritual, porque nunca vivieron una vida espiritual negando su voluntad. Sí, wow. Y no crea que yo estoy aquí exponiendo como si yo fuera el gran espiritual. Yo fui el primero que me prediqué a mí mismo. Tuve que empezar a ver y escarbar en mí actitudes que no estaban correctas. Personas que nunca vivieron una vida espiritual de negarse a ellos mismos. Y les voy a traer un ejemplo para que vean que no son cosas mías. Mateo 7:21. Ya vamos a ir terminando. Yo sé que ya estoy tomando mucho tiempo, pero es que a mí me marcó este tema. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, con este empezamos, ¿se acuerdan? No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hacen, no los que escuchan, los que hacen, los que rinden su voluntad y hacen la voluntad del Padre. Oiga lo que está diciendo esta persona acá. Señor, dice, o sea, eso quiere decir que su mente está correcta, se está dirigiendo bien a la persona correcta. Señor, Señor, o sea, que está emocionado con hacerlo, se emociona cuando viene a la iglesia, pero nunca sometió su voluntad, nunca entró al reino de los cielos. Wow. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Si alguien quiere ser mi discípulo, que venga todos los domingos, que abra su Biblia todos los domingos, que tenga una vida de oración.
niéguese a sí mismo. Todo eso es importante leer y todo, no lo malinterprete. Pero niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día. ¿Qué significa lleve su cruz cada día? Ya lo dije, el apóstol Pablo dijo: cada día muero, cada día tomo mi cruz, porque mi cuerpo quiere hacer una cosa, mi mente quiere hacer una cosa, pero la someto a la voluntad del Padre. No es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente emocionarnos los domingos, no es suficiente levantar las manos, leer la Biblia, tener una vida de oración. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y morir cada día. Porque yo tomo mi voluntad y pongo la voluntad del Padre y se cruzan. Y ahí es donde se rompe el velo. Eres salvo una vez, eres bautizado una vez, pero cada día tienes que romper tu voluntad. Y así entonces dice Jesús: sígame. De esta manera, sea mi discípulo. Un ejemplo, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo más importante que lo más importante de un seguidor de Cristo, de una persona que sirve a Jesucristo, es que demuestre que es digno de confianza. Oiga, la Biblia nos está, no hay ni que explicarla, por sí sola se explica. Ustedes han visto, todo lo que traigo da luz a lo que estoy diciendo. No es un invento mío, es la palabra misma alumbrándonos, enseñándonos cómo Jesús fue el precursor para que hiciéramos todo esto y viviéramos una vida espiritual más genuina. Y esto significa vivir más allá del velo, es tener una vida verdaderamente espiritual. Ser almático es dirigido por sus emociones, por sus pensamientos, pero ser una persona espiritual es someter su voluntad al Padre, someter su voluntad, sus emociones, ser dirigidas por el Espíritu y vivir en la presencia de Dios. ¿Será que, y pregunto esto porque a mí me pasaba, ¿será que en algún momento uno se puede aburrir de estar orando? O uno lee y uno dice: no, ya leí, en la aplicación le sale el versículo del día y ya con eso me llené, voy con todo por el día. ¿Será que con eso es suficiente? ¿Será que uno se puede aburrir de estar leyendo o estar en la presencia de Dios? En su presencia hay plenitud de gozo, decía el salmista. En su presencia soy plenamente feliz. Así que si te aburren las cosas espirituales, entonces es que estás viviendo una vida almática. Si no disfrutas la palabra, oras hablando con Dios, no es que tienes que encerrarte porque tienes responsabilidades, pero usted en el día pasa ahora hablando con Dios. Si te aburre eso, entonces estamos viviendo una vida almática y no espiritual. La pregunta es, para cerrar: ¿calcularías hoy el costo de lo que significa seguir verdaderamente a Jesús? ¿Vivir una vida diferente hoy? Cierre sus ojos para orar. Piense en esa pequeña área de su vida que Dios le ha hablado hoy. Piense en eso específicamente que Dios le ha traído luz a usted, que usted no ha podido rendir esa parte de su vida. Tal vez se enoja muy fácilmente, tal vez deja tirado el servicio, deja el crecimiento espiritual, se emociona de vez en cuando y lo deja tirado la lectura de la palabra, ora los domingos en la mañana únicamente, trata a las personas diferente porque no van de acuerdo a sus ideas.
no trata a su pareja con respeto, le cuesta perdonar, le cuesta diezmar, le cuesta dar a la iglesia, dar de su tiempo a la iglesia, darle el tiempo a Dios para servir a la iglesia. Y dígale: Señor, quiero rendir esta parte de mi vida hoy. Y Dios te va a ir mostrando otras partes que tienes que ir rindiendo en tu vida. Solo tú y Dios saben qué áreas de tu vida tienes que rendirle a Dios totalmente. Vivir una vida rendida a Cristo, rindiendo mi voluntad y haciendo la voluntad del Padre. Porque solamente de esta forma experimentarás una vida espiritual plena. Hoy es un momento crucial para muchos de nosotros, porque el Señor ya te mostró que hoy te está dando una nueva oportunidad. Y hoy es un momento crucial para que tomes una decisión y hagas un cambio en tu vida, para poder decirle: Señor, he calculado el costo. Ahora entiendo más lo que significa ser un discípulo tuyo. Y sé que no será fácil. Sé que todos los días tendré que vivir rendiendo mi voluntad a ti, para poder empezar este camino, este nuevo camino. Y ahora, Padre, gracias por el verdadero camino del discipulado y por darme esta nueva oportunidad de ser un verdadero discípulo tuyo. En el nombre de Jesús.